Buenas tardes, estamos en el último módulo del curso virtual de estadísticas de turismo. En general, digamos, ha habido un mayor énfasis, una mayor cantidad de reflexión teórica sobre el impacto económico del turismo y ha habido menos abordajes teóricos respecto del impacto social del turismo. Uno de los elementos interesantes para el análisis del turismo justamente es el impacto que tiene sobre el empleo, porque justamente esto deriva a otros temas como el impacto que tiene también el turismo en relación con la pobreza y otros temas que están relacionados no solo con el mercado de trabajo, sino también con todo el resto de las condiciones de vida. Entonces, la OMT ha sugerido, esto está en la tabla 7 de la cuenta satélite de turismo, ha sugerido que haya distintos abordajes sobre cómo se puede medir el empleo en el turismo. Esto les comento que efectivamente es un problema. Mismo en el sentido, les doy un ejemplo: si ustedes están en un restaurante, hay un mozo que trabaja, que ofrece sus servicios a turistas y a no turistas, y el empleo de ese mozo efectivamente figura como un solo puesto de trabajo, una sola persona empleada, y no hay una forma muy directa, muy concreta de poder diferenciar entre, en ese caso, el empleo turístico del no turístico. Ahí ustedes van a ver también que hay una serie de ramas características, lo que se llama habitualmente las ramas características del turismo, donde efectivamente esto es más fácil de hacer. Por ejemplo, ustedes saben que el transporte aéreo, efectivamente, o la hotelería, por ejemplo, o agencias de viaje, que son ramas de actividad característica del turismo, efectivamente todo el empleo que hay puede ser atribuible al turismo. No así, por ejemplo, el transporte terrestre, que hay lo que pasa en la gastronomía. En el transporte terrestre, en un taxi, por ejemplo, hay servicios a turistas y a no turistas. Y no hay una forma metodológicamente muy eficiente para solucionar este problema, porque efectivamente el turismo es un fenómeno de demanda. Entonces, la solución que es, a partir de esta solución, es establecer una serie de ramas características del turismo. La OMT define 12 ramas características del turismo. Nosotros podemos, porque esto habitualmente son clasificaciones internacionales, que hay clasificaciones uniformes de ocupaciones y de actividades económicas. Aprovechando esto, lo que van a ver en este módulo es también algunas estimaciones sobre el empleo en Argentina, hecha en base a la estimación de las ramas características del turismo. Y bueno, acá van a ver en esta placa que están viendo una evolución de los últimos años en Argentina. Acá aparece un detalle interesante, que es, ustedes van a ver las fluctuaciones del empleo en el turismo. Van a encontrar que cuando crece la economía de un país, efectivamente el turismo crece, el empleo en el turismo crece más rápidamente que otras ramas no características del turismo, mientras que en épocas de crisis el empleo en el turismo, van a ver ustedes que va a caer más rápidamente por esta demanda más elástica, como se suele decir en economía, de la demanda turística, digamos. Ahí también van a encontrar en estas placas una estimación aproximada, de hecho, como les comentaba, en base a la encuesta permanente de hogares, que nos da aproximadamente un millón de empleos en el turismo en Argentina para el año 2008. Y bueno, esta estimación nos da también una idea precisa de la importancia que tiene este factor. También, digamos, todos los países y todos los gobiernos suelen estar interesados, porque el empleo del turismo suele también generar empleos para individuos de baja calificación, por ejemplo, en el caso de los países europeos, para inmigrantes. Y bueno, entonces permite, digamos, llegar a un sector, ofrecer empleo a un sector donde no es fácilmente empleable en otras ramas más formales. Por otro lado, porque tampoco se pueden reemplazar fácilmente los empleos en el turismo. Esto quiere decir que no es fácilmente reemplazable una persona que trabaja en un hotel por un robot, por decirlo así, como si se hace, digamos, en otras ramas de la industria. Por ejemplo, la industria automotriz es muy fácilmente automatizable, o en las ramas de administración, ya sea del sector público o del sector. En el caso del turismo esto es más difícil, y esto también se incluye o se incorpora esta característica que comentábamos antes, de darle empleo a sectores
que tienen problemas de inserción de trabajo. Evidentemente también, porque ustedes van a ver las ramas características del turismo, esto es muy heterogéneo. El transporte en aviación, el empleo en agencia de viajes, el empleo en transporte automotor. Entonces van a encontrar en algunos lados una sobreestimación y en otros lugares, en otras ramas, una subestimación. Van a encontrar, por ejemplo, que no existe, en nuestras ramas características no existe el comercio, por ejemplo, y efectivamente el comercio muchas veces se nutre en muchas localidades del consumo y la demanda del turismo. Así que si podemos seguir esto en el tiempo, más allá de los problemas metodológicos, vamos a tener un panorama de cuál es el impacto de la actividad turística y sus fluctuaciones, sus crisis, sus situaciones de alza, etcétera, etcétera, cómo impactan también sobre el empleo en el turismo y qué impacto social tiene esto. Muchas gracias.